Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Van a disfrutar este conversatorio del día de hoy con una mujer que, a pesar de su juventud, ha vivido intensamente toda su vida. Andrea Rivera Valencia nació en Corinto, se crió y estudió en Cali y trabajó inicialmente en Corinto. Hay una historia, o muchas historias que vamos a hablar con ella, pero vamos a iniciar con una gran tragedia que le sucedió en la vida por causa del conflicto en Colombia. Andrea, bienvenida al Pensamiento al Aire. Muchísimas gracias. Inmensamente agradecida contigo, Antonio, de esta invitación, de estar aquí, de poder compartir y transmitir estas historias de vida que son tan importantes para aprender. Lo dijiste perfecto. Aquí lo que mostramos son historias de vida. Andrea, recién terminando su carrera, creo que aún no había terminado, fue a trabajar a Corinto. Cuente esa historia, ¿qué ocurrió en su vida? Empecé a trabajar en el año 95 en el Hospital de Corinto cuando se estaba implementando la Ley 100, la ley de salud, en los hospitales donde estaban llegando la informatización. Y fue cuando empecé este proceso. Empecé a trabajar normal, turnos de 7 de la mañana a 7 de la mañana del otro día en la parte de urgencias, manejando facturación. Y así empezó todo, normal. Viajaba, vivía en Cali y trabajaba en Corinto, que queda una hora, hora y media. Y era como un trabajo normal, donde uno está aprendiendo muy joven. Tenía ya a mi niño 2, 3 meses cuando empecé a trabajar y estudiaba de noche. Y así empecé a complementar mi vida con mi pareja, con todo. Andrea, ¿qué pasaba en esa época? Cuando uno empieza a trabajar en esta zona de conflicto, cuando uno vive en la ciudad, obviamente cada ciudad tiene sus propios conflictos, estaba el narcotráfico, las bombas, pero cuando ya te trasladas a otro tipo de conflicto, que es el conflicto más directo con el pueblo, contacto con grupos al margen de la ley, la guerrilla, uno no sabía con quién hablar, si hablabas mucho con la policía porque te empiezan a meter miedo. No puedes hablar con no sé quién porque entonces te ven los informantes y ya uno pasaba y decía, no, es que ese es miliciano, era una palabra que se usaba mucho, miliciano. Yo, ¿cómo así miliciano? O sea, uno viene de la ciudad y uno no entiende muchas cosas. Luego un día de turno a las 10 de la mañana, en pleno día de mercado donde baja la gente del campo a vender sus productos, ¡pum!, una explosión. Y uno dice, ¿qué pasó? La guerrilla libremente bajaba a las 10 de la mañana, tiraba las pipetas de gas y uno empieza a vivir esa situación de miedo, de zozobra, ¿qué va a pasar? Luego llegan los heridos, los policías, era muy, muy triste. Y las balaceras, llega el ejército, entonces uno queda como en medio de que no tienen nada que ver con el conflicto, los médicos, las enfermeras, las personas naturales del pueblo no tienen nada que ver con el conflicto y queda uno como atrapado. Ya luego era el trabajo que tenía, no había más opción, en esa época tenía que trabajar ahí. Era muy eso quiero resaltar, una mujer joven, con hijo y marido y estudiando y tenía que trabajar necesariamente. Y él también tenía, o sea, exacto, estábamos construyendo, había que trabajar y no habían muchas oportunidades de trabajo, entonces era la oportunidad y era en lo que a mí me gustaba, que era la parte de administración. Y a mí me apasionaba mucho el tema de la Ley 100, era algo nuevo, yo tenía que estudiarla, mirar cómo lo que estaba dentro del post, qué se podía atender, qué no se podía atender, la población, todo eso a mí me gustaba. Pasaron varios atentados, ya uno escuchaba la bala y ya sabía uno, métase debajo del escritorio, métase en el último baño donde pueda y espere que pase el ataque, ¿cierto? Entonces uno empieza a generar como, no sé, ese miedo, pero esa resistencia, tengo que venir, tengo que estar aquí porque no tenía otra opción. Ya llegó en el 13 de julio del 98, a veces yo me quedaba allá, empezaba turno a las 7 de la mañana, era un domingo, era 12 de julio. Yo sé que inmediatamente los recuerdos hacen, como decimos nosotros en Antioquia, chocolear. Es que es la primera vez que yo cuento esta historia tan abiertamente, porque duele, o sea, duele
duele recordar, duele aceptar y duele aceptar que es parte de tu vida, ¿ya? Que hoy ya con todo el proceso que he vivido después de 22 años ya uno dice, Dios, ¿qué aprendí de toda esta situación? Yo tenía turno a las 7 de la mañana, entonces él me dijo, no, yo te llevo, vamos con el niño, amanecemos allá y nos devolvemos mañana que tengo clase. No, algo normal, ¿ok? Pasamos al hospital, saludamos a mis compañeras y ya, me quedé en el apartamento, él salió. 2 horas no, casi 1 hora después, porque perdí como, yo me estaba quedando dormida. Eso es 10 de la noche, 10:30. A las 10 de la noche me deja en la casa. El día domingo es el día que allá realmente se lleva la vida social, que la gente sale a la discoteca, al parque, que es el eje de diversión, pues de entretenimiento de todos los pueblos, y la gente sale a la misa, de misa se queda en el parque, va a la discoteca a comer. Y se encontró con unos amigos, que obviamente yo ya llevaba 3 años ahí, entonces teníamos muchos amigos, y me dijo, ve, me encontré a tal, voy a estar un rato con ellos. Ok. Yo me estaba quedando dormida, cuando siento que tocan la puerta, estábamos a 1 cuadra del hospital, que era donde nos quedábamos, y era el conductor de la ambulancia. Yo, ¿qué pasó? Dice, no, es que Jorge está herido. Yo pensé en un accidente, yo, ¿cómo así? O sea, entré como en shock, le pedí a la señora que vivía ahí que por favor me cuidara el niño, que yo iba a ver qué pasaba. Claro, todos mis compañeros que también tenían una relación con él estaban, Dios mío, ¿qué pasó? O sea, todo el mundo nos conocía, vivíamos en Cali, sí, pero en esa época empezó a ocurrir el fenómeno de los paramilitares, empezaban a llegar a los pueblos, entonces un pueblo guerrillero con gente nueva, Jorge no era de ahí. La orden era, lo que yo entendí después de las investigaciones, es que todo el que se viera extraño, raro, lo tenían que matar porque era informante. Además, él se motiló. Él lo que hizo se motiló, se cambió, en vez de tener pelo, le dio por raparse, por calviarse, por decirlo así. Y entonces no sé si lo confundieron, no sé qué pasó, porque no se metía con nadie. Aparte de ir allá, y todo el mundo ya me conocía, pues era muy, muy raro empezar a investigar qué pasó, por qué lo mata, y por qué un guerrillero, porque obviamente ellos eran conocidos, ellos bajaban al pueblo como Pedro por su casa, todo el mundo sabía quién era quién y quién no, nadie se metía porque allá nadie habla, nadie dice nada, normal, porque es un miedo, la gente vive con miedo y ya empieza como a que eso sea parte de su normalidad, parte de su vida normal. Y eso pasó con él, entonces nada, fue una semana durísima de mucho miedo, de no quería regresar, obviamente me dieron el permiso para hacer todo lo de su funeral y sus cosas. Yo no quería regresar porque pues lo mataron a él, me podían matar a mí, o yo decía, o si yo soy la que realmente estoy trabajando en el hospital, hablo con el policía, con el ejército, en un hospital se atiende a todo el que llega, pues de pronto era para mí, ¿no? O hablé con alguien fui imprudente con alguien o dije algo que no debía decir y de pronto era para mí, entonces ya era ir a trabajar con miedo de, ya no solamente el saber que en algún atentado también puede caer una bomba al hospital, sino que van por ti. ¿Cuánto más estuviste trabajando en Corinto? Pedí ayuda, como trabajaba, pues mi puesto era un puesto público con la Secretaría de Salud del Cauca, me trasladaron 6 meses después al hospital de Piendamó. Que era una situación igual. Entonces, dice uno, bueno, listo, Piendamó está más central, está en plena tal, igual sigo viajando de Cali, me ayudaron con los horarios, ya trabajaba de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, viajaba, lo normal. Pero era el mismo conflicto en otro pueblo, pero el mismo conflicto. La guerrilla bajaba a las 10 de la noche, tú los veías bajar por el frente, la población acostumbrada, 10 policías en la estación luchando contra 100 guerrilleros, no podían hacer nada. O sea, la situación era la misma. ¿Cómo salió de ese entorno? Salí de ese entorno por el miedo, porque me cansé. Ojo, pues, se cansó del miedo. De vivir con miedo, de vivir con que, bueno, entonces en uno de estos atentados les da por entrar al hospital. Hubo la historia
en esa época muy triste, de un médico de Morales, Cauca, que era otro municipio cerca, que lo secuestró la guerrilla. Los hospitales normalmente hacen jornadas o brigadas de salud a la gente del campo, a las comunidades indígenas, se les lleva vacunación, exámenes de laboratorio, son campañas muy lindas porque por transporte, por lo que sea, ellos no van a la ciudad. Entonces, en campañas de prevención, los hospitales salen allá. Lo que entendí es que en una de esas salidas rurales, la guerrilla se llevó al médico porque lo necesitaba. No volvió. Simplemente no volvió. Entonces, y nunca se supo de él. Nunca, hasta donde yo sé, nunca se supo de él. Entonces, esas historias, más mi historia, o sea, el miedo no se va. Y tú tienes que trabajar porque igual con un hijo, tienes que trabajar, tienes que seguir. Y uno crea como, yo creo que uno crea mentalmente como bloqueos y se adapta a la situación en la que estás y hay que seguir. Y a mí me gustaba mi trabajo, me gustaba trabajar con la comunidad, me gustaba la ley 100, aprender eso, quién tenía derecho, quién no tenía derecho, cómo era que iba a funcionar, si realmente iba a ser efectiva o no en nuestro sistema de salud, porque apenas estaba empezando a ejecutar eso y era algo muy nuevo y que a mí me gustaba. Empezamos a recibir entonces desplazados, empezó el fenómeno de los desplazados por la violencia. Nos llegaban familias destrozadas porque no sabían, y ya no sabían qué grupo los había atacado, simplemente los hacían, los mataban y si no les daban, y salían desesperados a los cascos urbanos sin saber qué hacer. Demasiados desplazados, trabajamos con la alcaldía cómo reubicarlos, cómo darle comida, cómo brindarles apoyo. No había una política concreta para los desplazados, había que hacer mucho protocolo para registrarlos, para que recibieran los recursos. No sé 20 años después cómo está ese tema. Hubo un atentado a la oficina del CTI, que quedaba justo al lado del hospital, donde se afectó también mi oficina, y ese día yo llegué al otro día y ver todo destrozado, donde esté yo trabajando hasta esa hora, no estaba contando esta historia. Con un niño, yo dije, yo no puedo dejar a mi hijo solo, no puedo, me tengo que ir. Yo solicité visa para Estados Unidos, fue imposible y dije, bueno, alguien me habló de España y solicité asilo político y viajé, simplemente. Es que yo creo que esto es como una historia de miles o millones de gente que se va buscando ayuda, no solo por la parte económica, porque realmente en ese momento no fue la parte económica. Yo tenía un trabajo que me gustaba y un trabajo que te permitía vivir. Que me permitía vivir, estudiar, seguir. Pero es que el miedo es algo muy duro. Entonces solicité asilo, me llevaron a una organización muy linda de refugiados, trabajamos con la Cruz Roja. Entonces, ¿usted qué sabe hacer? Entonces yo conté mi historia, mi experiencia, me pidieron, obviamente te piden los informes de la fiscalía, las amenazas, o sea, realmente, ¿qué es lo que estás viviendo y por qué pides asilo? Me lo dieron, me lo concedieron, uno entra en estudios 6 meses. ¿Esos 6 meses iniciales qué hace uno ya? Esos 6 meses, en esa época las políticas que tenía España y la Cruz Roja te dan una casa, optas una casa o puedes optar por un recurso, te pueden dar dinero para que tú consigas dónde vivir y te consiguen trabajo. Entonces, obviamente, por la experiencia de, hay que homologar como todo país, si tienes tus estudios tienes que llegar a hacer la homologación de lo que tengas, pero no había tiempo, pues, mientras empezaba a trabajar, yo trabajé en el hospital, sé esto, aprendí esto, pues, y la gente me encanta. Entonces, la Cruz Roja me ubicó trabajando, cuidando a una señora mayor que la amo, ya no está con nosotros. Y ese año trabajé, yo decía, yo no trabajo, y me pagaban. El gobierno español me daba, creo que en esa época que yo llegué justo cuando estaba la transición de la peseta al euro, me daban como 400 euros. Y yo decía, y la opción de que el trabajo, mi hijo entraba a estudiar a las 9, allá estudian de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, entonces yo podía trabajar desde las 9 y media hasta las 4 porque no tenía con quién dejar el niño, para que el niño estuviera en el colegio y ya
me empecé como a organizar, ya fue algo maravilloso porque ustedes no saben, aprendí a andar en metro, lo que es ya, o sea, caminar libre sin estar mirando o qué va a pasar o con el bolso aquí porque te van a robar, ¿no? Ya era empezar a sentir esa sensación de paz y de libertad. Se va sintiendo un fresquito, como es. Se va sintiendo dentro de todos los problemas y el proceso de adaptación a un nuevo país, a una nueva cultura, a un nuevo estilo de vida. Lo más importante para mí era que yo podía estar tranquila, yo me sentía feliz, con todos los problemas, que no me alcanzaba la plata, que no era lo que yo había estudiado, que no sé qué, porque uno va con una cantidad de perspectivas y con una cantidad de expectativas y una cantidad de miedos e inseguridades, y uno mismo se frena. Pero es que si yo estudié esto, ¿yo cómo voy a hacer esto? ¿Cierto? Una cantidad de cosas, y yo dije, no, yo soy capaz y yo aquí voy a construir mi vida. Y empecé a trabajar, empecé a estudiar, empecé a hacer los trámites para homologar, todo lo que tenía que hacer, los papeles, todo. Y empecé entonces a estructurar mi vida de una manera diferente. Y dije, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿qué sé hacer? ¿Qué herramientas tengo? Y decidí, la Comunidad de Madrid lanzó un proyecto para crear nuevas pymes, para probar nuevas pymes. Monté un proyecto que tuviera viabilidad de 3 años, que se fuera demostrable, donde se diera trabajo y oportunidad a mujeres cabeza de hogar, pero que se sostengan pues dentro de la legalidad, porque allá también había ese fenómeno de la contratación en B, y el gobierno estaba incentivando el contratar pues de manera legal y apoyar a este sistema de pymes. Y ahí empecé con mi primer negocio, fue un restaurante muy exitoso, lo llevé al punto de equilibrio, lo vendí y así empecé a construir. Construía negocios pequeños, muy en el barrio, muy para poder lograr, y conecté con los emigrantes, empecé a montarles proyectos a los emigrantes para darles la oportunidad también de salir y de crecer. Se convirtió en una empresaria en España. Me convertí en una empresaria en España. Una vida feliz tuvo allá. Feliz. Tranquila. Feliz y tranquila. Pero añorando a Colombia. Añorando a Colombia. El asilo, cuando te dan asilo, son 5 años. 5 años sin poder regresar. Entonces, obviamente, me hacía falta mi mamá, mis hermanas. Entonces, ellos también viajaron conmigo. Y ya empecé a regresar a Colombia y, obviamente, es que es mi tierra. ¿Cómo no amarla? Algo simpático. Su mamá se quedó y usted se viene, ¿no? Sí. Todos se quedaron y yo estoy aquí. Mi hijo actualmente vive allá. Feliz. Él me dijo, no, mami, es que estuvo aquí, estudió, tuvo su proceso aquí, pero él me dijo, mami, yo realmente donde estoy feliz y tranquilo es aquí. Qué maravilla. Qué maravilla. Eso es como lo reciban a uno, se convierte en su patria. En su patria. Yo, pues obviamente ya tenemos la nacionalidad, tuve una hija en España, rehice mi vida años después con un paisa, por eso estoy en Medellín. Muy bien. Miren pues qué saltos los que vamos teniendo. De Corinto a Piendamó, de Piendamó a Madrid, empresaria ya, a través de la figura del asilo político logró rehacer la vida y volver a tener lo que ella dice, no volvió a tener miedo. El miedo nos mata, el miedo nos ahoga y este país no puede tener miedo. Hay que evitar a toda costa que esta polarización nos lleve al miedo, nunca más al miedo. Andrea, venís a trabajar, seguís con la idea de los mismos negocios de restaurantes, muy bien. Igual estudiamos la zona, hicimos estudio de mercado y la zona Provenza abrió un restaurante bar, tuvo mucho éxito, mojito, salsa cubana, más de sentarse, de tertuliar, de hablar. Cumplió su ciclo, me asocié con unos chicos maravillosos empresarios que ellos continúan ahí, que hacen parte de Carbonero, el grupo Hacienda, son unos empresarios paisas maravillosos con los que trabajo, y entonces tengo pues como esa parte de los negocios todavía como por ese lado, ya no muy activo, porque tenemos otra empresa que se llama Acción Logística, es una empresa que ya tiene más de 10 años también,
dedicada a los eventos corporativos, a los eventos grandes, a lanzamientos de marca, a escenografía, a proyectar y ayudar a crecer las otras empresas. Entonces, ese mundo también me encanta, me apasiona. En estos momentos nos transformamos porque ya con todo este proceso que uno aprende a ubicarnos en nuestra realidad, o sea, nuestra realidad con el tema de pandemia, ¿cuál fue? Los eventos se cerraron, ok, ¿qué tenemos? Tenemos todos los equipos, empecemos desde la virtualidad, hay que adaptarnos, hay que seguir creciendo, no podemos parar, no podemos vivir con miedo, que es lo que a mí me decían, es que yo no puedo tener miedo porque la vida sigue, las cuentas siguen, los empleos siguen, nuestros empleados siguen, tenemos que seguir creciendo, seguir aportando y buscamos la manera de cómo reinventarse. Nos reinventamos o cómo seguimos, porque nosotros no paramos. Entonces creamos un estudio donde hacemos los lanzamientos ya de manera virtual. Qué maravilla, porque ya yo le digo al cliente, no, es que ya su marca no se va a ver solo en Medellín, no se va a ver solo en Colombia, porque ya tenemos proyección internacional. La virtualidad nos ayuda. La virtualidad nos ayuda a todos y para mí es algo maravilloso que tenemos que aprovechar y hacernos visible con ella. Segundo comentario que vale la pena aquí resaltar. De miedo en miedo ha construido su vida, ¿no? Aprendí a y no a pesar tener de las dificultades, vuelve y se reinventa. Pero vamos a llegar a una historia que, fuera de ser bellísima, está generando un empoderamiento de la mujer en Colombia que vale la pena contarlo en detalle. Bien es cierto que nosotros en el Pensamiento al Aire, a través de Hogares Claret, las tierras que se están cultivando allá, el trabajo con el doctor Fernando Peláez, el apoyo que tenemos ya del Viceministerio de Agricultura, la vinculación que tendrá el doctor Rodolfo, secretario de Agricultura de Antioquia, y el apoyo nuestro, que no es sino acompañamiento, se van encauzando este tema agrario en Colombia. Pero aquí, esta historia que nos va a contar Andrea, va a ser bellísima, porque siempre de una tragedia algo surge. Y esto es esta historia. Sí, es cierto. Uno tiene que encontrar qué hay detrás de cada situación. Estaba pasando mi papá ya muy enfermo, paciente diabético, con diálisis, ya pues en su fase terminal, con amputación. Él estuvo un tiempo conmigo aquí en Medellín, en la Fundación San Vicente, le hicieron una atención maravillosa. Ya decidió, dijo, no, estoy mejor, me voy para donde se fue a vivir donde mi hermana, en el eje cafetero. Ella toda la vida ha estado vinculada con el campo, con finca, con café, con plátano, con aguacate. Y estaba visitando a mi papá en el mes de enero y escuché una historia muy triste. Llega y me dice, no, vamos a tener que vender las fincas o a quitar todo el café, a cambiar de cultivo. Y yo le pregunté, ¿por qué? Yo soy cafetera, pues me tomo todos los cafés del mundo y me gusta estar probando el café más rico, el café con toda esta nueva ola del café, que está el café de especialidad, las cafeterías de cafés especiales, que ya te traen el café de finca, el café de origen, el café en la altura donde se cultiva, y todo este mundo a mí me encanta, pero a nivel personal. Cuando ella me cuenta eso, yo le dije, no, hagamos algo. Qué pesar, unos árboles que ya tienen 2 años, casi 3, de proceso, que están en la tierra. Yo dije, no puede ser, dame una muestra, yo le hago unas pruebas, investigo, porque no sabía mucho del tema del cultivo del café, pero sí investigué. Y me di cuenta, empecé a ir a visitar la finca y las fincas de los alrededores. Esto queda en Santa Rosa de Cabal. Es un municipio muy conocido turísticamente por las termales y por el café, obviamente, pero no alcanzan a ver la belleza que hay de la gente, de visitar el café. Todo eso lo aprendí yo en este proceso de que mi tristeza de yo dije, Dios mío, tengo que sacar algo lindo de estas visitas. Y conocí a una mujer que trabaja a la par con su esposo. Yo la vi cargando un bulto y yo le decía, no, es que tenemos en el campo, tenemos que trabajar los dos igual. Coger el café, cargar el café igual, tanto el hombre como la mujer, porque si no, no nos da. Si así medio comemos,
ahora trabajando una sola persona. Entonces a mí esas cosas me impactaron. Yo, pero ¿por qué de esta manera? Cuando conocí, me empecé a vincular con estas mujeres, entendí el potencial tan grande que hay y la cantidad de problemas reales que tiene el campo. El problema de que no hay gente que se quiera quedar viviendo en el campo, porque no viven dignamente. Ellos trabajan su cosecha de café, están sujetos al precio que maneja la bolsa de Nueva York, a ese precio lo tienen que vender y según cómo esté el mercado, pueden ganar o pueden perder. Muchas veces ellos me dicen, nos alcanza para la panela con el café. Y ellos no saben el valor que tiene su café. No saben el puntaje, no saben a qué sabe su café. De hecho, que yo les decía, esto no puede ser que siendo el mejor productor de café a nivel mundial, que es la fama que tenemos, que es un café exquisito, te ofrezcan ellos, toman café soluble. Porque ellos dicen, no nos da. Ellos no saben vender café, no les han enseñado a vender café. Ellos van, el café lo entregan a lo que le paguen. El bulto, ¿no? El bulto, la carga, ellos venden por carga, pero el precio de la carga es basado a lo que diga la bolsa de Nueva York. Esos precios normalmente están manipulados por los grandes tostadores empresarios que están haciendo como una manipulación según les interese a ellos el mercado. Entonces, así baja el precio, sube el precio. Pero ¿qué pasa? Los insumos no bajan. Muy bien, Andrea. Coges esa mezcla, ese producto, un estudio te hacen de la zona del café, ¿y qué dio? Marcó en la tabla, en el estudio que le hace la SCA, que es el Centro Especializado de Cafés Especiales a nivel mundial, dio un puntaje de 87. Un café que no lleva ningún proceso, se seca al sol, se cultiva de ya manera rústica porque ellos no les alcanzaba para estar fumigando ni abonando como lo requiere. Entonces lo cultivan rústico, lo que les dé, porque lo que ellos me decían, si yo abono, no como. Entonces no puedo abonar. Entonces, dámelo igual, yo les dije, dámelo igual, yo le hago la prueba. En esas condiciones lo despulpan, lo secan al sol y me lo entregan. Yo lo traigo aquí al laboratorio de café, lo tuestan y le hacen la prueba y dio 87 puntos. La chica me dice, es uno de los mejores cafés que he probado. Entonces hay un potencial muy grande. ¿Cuántas personas, no solamente como los dueños de esta finca, no saben cuál es el valor de su café? ¿Por qué no les enseñan a trabajar esta parte? ¿Cuál es el valor del producto que tienes? Y es cambiar, ahí es cuando yo entendí que hay que cambiar la mentalidad, la visión que tienen ellos mismos, los que trabajan en el campo. Yo les digo, ustedes no son campesinos, ustedes son agroempresarios y son los que nos dan de comer a los que vivimos en la ciudad. Y si ustedes dejan de amar y trabajar en el campo, si ustedes no les dan y transmiten este amor a sus hijos por el campo, por quedarse y tratemos de cambiar cómo logramos que estas actividades sean rentables y les den una vida digna. Que vivir en el campo para ellos no sea porque les tocó, sino porque realmente quieren estar en el campo, quieren sacar adelante el campo y quieren vivir y trabajar en el campo. Ustedes escuchan allá, no, ya el hijo de fulano se fue para la ciudad, pero yo muy poco escucho, el hijo del doctor está trabajando en el campo. Eso es verdad, ese es un problema en que de ser un país con tendencia rural del 80%, hoy es al contrario, 80 en la ciudad y 20 en el campo. Exacto. Aquí hay algo más, no solamente entra en el proyecto la finca de su hermana, sino que entran otras dos fincas. Entran otras dos fincas con una historia también muy increíble. Hay una finca muy grande de 20 hectáreas, pero solamente tiene 6 cultivadas. La casa está abandonada prácticamente. Hace 30 años, según la investigación, era una de las fincas que daba trabajo diario a 3 personas, de las fincas más cafeteras, cuando estaban en la bonanza cafetera. Cayó la bonanza del café y se perdió. Ellos tampoco, yo creo que es también esa parte que hay que enseñar desde ahora es a manejar tu finca como una empresa. Y perdieron todo prácticamente con la crisis del café.
y la vendieron mal vendida y la finca está que ya casi no tiene vía, hay que mejorarle la vía, hay que construir un beneficiadero que no contamine, hay que enseñar prácticas de una ecología, de una agricultura ecológica, de un beneficiadero ecológico donde no se contamine el agua. Todo esto es parte del proyecto Mujeres Café de Origen. ¿Qué quiero hacer con esto? Trabajar desde el ser, trabajar construyendo conciencia por el campo, conciencia de que sí se puede, de que se puede lograr un proyecto de vida realmente digno trabajando en el campo. Pero eso se logra cambiando la mentalidad, cambiando las creencias, cambiando y creciendo y desarrollándome como persona. Ok, pero ya lo está haciendo. Mire, vamos a hablar de la marca Mujer Café de Origen. Vamos a hablar de las chapoleras que está empoderando en la región y la unión de 3 fincas. Posiblemente podrán ser más, pero digamos que si estas 20 hectáreas logran cultivarse, aumenta la capacidad de 35.000 árboles a 70.000 por lo menos, ¿no? Sí, se van a aumentar. Tenemos 52.000 árboles que se rescataron, que no se cortaron, y si se logra cultivar este resto de terreno, llegamos a 120.000. 120.000 árboles. Más la gente que se puede ir uniendo. La gente que se una, se mejoran vías. ¿Qué se logra con esto? Se mejoran vías para todos, porque no es solamente para la finca que trabaja en el proyecto, se mejoran vías para que el producto llegue más rápido, para que los niños puedan salir a estudiar. Con estos proyectos, ¿qué queremos hacer? Queremos construir... Pero el producto se lo entregan a usted y usted lo comercializa a través de la marca Café de Origen. A ellas se les enseña prácticas de ecología, de agricultura ecológica, de cómo, primero, cómo se va a manejar su finca a nivel empresarial, a nivel de proyecto empresarial. Se le dan todas las herramientas, se les dan las herramientas y todo el conocimiento que necesitan de fermentación controlada, porque ahora el café no es solamente cultive y entregue, que es lo que ellos saben, no, cuál es el proceso del café que se lleva a cabo en estos momentos con innovación, con tecnología, para desarrollar mejores los sabores y las propiedades del café. Entonces empezamos, ¿cómo vamos a mejorar el cultivo? Sosteniendo la tierra, siendo sostenibles y amigables, no destruyendo, porque no se trata de sacarle a la tierra, sino de la tierra me da, yo que le doy, ¿cierto? Se trata de cambiar toda la parte y la estructura de la finca a nivel de beneficiaderos, cómo se seca ya, recuperar el proceso natural de secado al sol del café para que el café cuando la persona lo consuma no le genere ningún daño por las altas temperaturas, porque se muere el embrión, que es todo lo que yo aprendí. El café debe secarse al sol, no se puede secar a una temperatura más de 50 grados porque se muere el embrión. Se debe tener un tueste con una temperatura también ideal, con una curva para resaltar los sabores de la altura. Según donde esté cultivado el café, tiene una acidez y tiene unos sabores diferentes. O sea, es cada dueño, cada propietario, cada productor, cada productora descubra el valor que tiene ese café. Y la idea con este proyecto es que todas las fincas se lancen al mundo como si fueran una sola. Las fincas, por lo menos donde empecé el proyecto, todas las fincas del eje cafetero como si fueran una sola finca, para que la gente venga, viva la experiencia a través de esa casa, mejorar la casa de ese productor para que esté en condiciones dignas de recibir un extranjero, un empresario, le ofrezca su café desde la experiencia. Entonces se está generando recursos por turismo y generando recursos por lo que cultiva y generando educación y transmitiendo a sus hijos que realmente vivir en el campo es rentable y proporciona una vida digna. Andrea, esta labor es bellísima, pero es más bonita su historia de vida. Gracias. Yo quisiera, como habitualmente tratamos de finalizar con un mensaje suyo a nuestra audiencia en el mundo, de cómo una mujer es capaz de reinventarse muchas veces. Gracias, Antonio. Yo creo que todos tenemos la capacidad de reinventarnos, de empoderarnos y de entender el para qué tengo esta situación y cómo la transformo en una oportunidad. ¿Qué hay en esta experiencia que me sirva a mí para avanzar, para evolucionar? Yo
tengo que encontrar en cada situación de mi vida qué luz hay, qué luz hay en esta situación para avanzar. Encontrar las herramientas para continuar. Yo creo que el mensaje y lo que uno debe entender y aprender es que en cada historia, porque todos tenemos una historia muy diferente, todos la vivimos de una manera diferente, qué aprendo, qué herramientas tengo y cómo continúo. Y cómo continúo creciendo y ayudando a los demás a crecer conmigo, no crecer yo. O sea, cómo los que están conmigo crecen y evolucionan y generamos conciencia de que sí se puede, de que pasamos por situaciones muy difíciles, pero dentro de nosotros está la fuerza de cambiar y seguir y avanzar. Y con esto enseñarle a los demás que sí podemos. Andrea, para adelante, qué ejemplo de vida. Nos causa una sensación bellísima oírla. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad. Y gracias a ti por estar en el Pensamiento al Aire. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan también.